está Luis Tonelli, analista político. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo es esta idea de que hay una herencia de kirchnerismo que le conviene al gobierno? Sí, bueno, primero vos lo dijiste bien, ¿no? Hay una herencia pesada, pesadísima, y con la cual el gobierno está lidiando y está tratando de sobrevivir. ¿Cuál es esa? Fundamentalmente la situación económica, la expectativa de demandas altísimas que después se tuvieron que desinflar, algo que venía pasando, que el kirchnerismo lo fue disimulando, ¿no? Les digo, a través de, qué sé yo, el cepo y cuestiones por el estilo, ¿no? Tocar los números del INDEC. Inflación también, y tocar los números del INDEC y todo ese maquillaje que después, bueno, finalmente el gobierno primero trató de reconocer, ¿no? Sí. Y después, bueno, lo alcanzó la crisis. Sí. Pero dentro de este estado general, entonces, de situación de decadencia, y el no peronismo, viste, Luciana, que siempre asume en la decadencia económica. Claro. ¿No? Lo cual no es loco, porque en general el no peronismo surgió siempre, mira el radicalismo, ¿no? Como una ética de la reparación moral, ¿no? Es eso el radicalismo. La ola virtuosa. Bueno, entonces si hay regeneración es porque hubo degeneración previa. Claro. Entonces, ¿cómo vas a proponer la regeneración si no es de algo que está podrido? Entonces, Sí. naturalmente te cae Sí. la situación de crisis. Y también de crisis económica, es decir, cuando ya no hay más plata para hacer peronismo, le toca el turno a otro. Totalmente, totalmente. Y un tema, ¿no? Somos republicanos en la decadencia. En el auge, casi la corrupción no existe, ¿no? Claro. Y si hay, bueno, lo tomamos como un impuesto, ¿no? Roban pero hacen crecer la economía, roban pero yo me puedo ir a Europa. Roban pero consumimos. Pero consumimos. Ahora, cuando las cosas empiezan a andar mal, dicen, la que me falta se la está llevando alguien, ¿no? Claro. Que es algo absolutamente simplista, pero que de alguna manera te arma este yin y el yang entre el partido del poder y las fuerzas de las instituciones, ¿no? Sí, sí. Claro, el problema es que cuando están las fuerzas de las instituciones, la cuestión va mal. Entonces Está muchas veces complicada. tienen que sacar decretos, ¿no? Sí. Es contradictorio. La crisis hace todo contradictorio. Ahora, esta crisis y este descreimiento de lo que venía sucediendo, le toca ahora un no peronismo no radical del todo, ¿no? No radical, no radical. Bueno, pero es un poquito radical porque Cambiemos es digamos que los valores Sí. son similares, ¿no? Claro. Ayornados, con camisa celeste, ¿no? Globos amarillos y el perrito Balcarce. Pero digo, los valores éticos, los valores, digamos, propositivos, me parece que son bastante similares, ¿no? El Y relato básicamente porque parece. enfrentaron al peronismo, Claro. que sí ese es el que estuvo, ¿no? Ahora bien, vos me decías, ¿cuál fue entonces la herencia positiva que uno puede pensar? La primera, fundamental, Cristina Fernández de Kirchner. Porque Es una herencia positiva. Es una herencia positiva, Ajá. ¿no? Digo, para el peronismo es un florero enorme, Sí. es la que mejor mide, pero también es la que puede perder contra Mauricio Macri. Y eso es positivo para el gobierno. Y digamos que, ¿cuándo Mauricio Macri puede poner bien en duda su reelección? Si Cristina Fernández de Kirchner no se presenta. Claro. Si aparece un peronista potable. Sí, alguien ahí en el medio. El cisne negro que todo el mundo espera que revolotee, pero no aparece. No aparece fundamentalmente porque está Cristina. Claro. Cristina se lo come en la primera vuelta y Macri le puede ganar en la segunda a Cristina. Entonces, Cristina Fernández es el primer presente, no griego. Es un presente que ha hecho que Cambiemos, por ejemplo, puedan no estar enfrentando hoy un crash, Claro. y sí un stop de la economía. Claro. ¿No? La va llevando, va Sí, gobernando esto. Sí. ¿No? La segunda cuestión muy importante fue el endeudamiento, ¿no? El kirchnerismo no se había endeudado porque no pudo, porque nadie le prestaba un mango, Sí. vamos a decirlo, y en esa situación, ¿no?, que era viciosa, el gobierno, bueno, primero lo incorporó virtuosamente. Ahora, claro, con esto no pudo hacer despegar la economía de vuelta, ni bajar la inflación, ni atraer inversiones. Se endeudó de una manera muy complicada y en un momento ese endeudamiento se cortó porque en el mundo subieron las tasas, subió un señor que se llama Donald Trump, y entonces, viste, el mundo se resfría y nosotros nos agarramos una pulmonía doble. El gobierno la pudo enfrentar, ayuda del FMI y ayuda de Trump. Trump te enfermó y Trump te hizo del enfermero también. Entonces, segunda cuestión, endeudamiento. Bien. Tercer cuestión, esta es bastante importante. A ver. Porque tiene que ver con el conflicto social. Esa es la que me interesa particularmente. A ver, el conflicto social, viste, uno siempre, y especialmente de las ciencias sociales, le tenemos una mirada romántica, ¿no? Viste, la gente se rebela y toma la Bastilla. Bueno,
En la realidad puede haber situaciones espontáneas, y ahora más con Twitter y con Facebook y todo eso, que después a veces no pasa nada. Porque fíjate en Venezuela, ¿no? Fue casi un golpe de Twitter. Después ahora, bueno, se le congela la plata, ¿no? Pero en Egipto se juntaron, lo bajaron a Mubarak y sigue uno peor, ¿no? Sí, los chalecos amarillos en Francia. Están haciendo lío, pero no hay... Lío, y mi tío, está normalizado mi tío Norberto, que le mando saludos, él iba al Luna Park y decía que cuando una piña sonaba, no dolía. Piña que piña que duele, no duele, dice. Piña que suena, no duele. Ese era un poco lo que decía la platea. Entonces, vos haces lío, pero haces lío porque no podés levantar un teléfono. Claro. ¿No? Lorenzo Miguel, no necesitabas hacerte un paro, una huelga todos los días. Levantaba un teléfono, el loro. La influencia se hace con lobby, no necesariamente si tenés que hacer lío, eso más bien es un show. ¿No? Viste que ahora, antes vos parabas una fábrica, ahora contás la Panamericana, para que salga en la tele, Marcos Peña lo vea, llame al que ahora es el encargado del área de trabajo, de SICA, y bueno, y se lo arregla. ¿Viste? Es al revés, una cuestión de show. Entonces, digo, ¿qué nos dejó el kirchnerismo ahí? Nos dejó la protesta, pero organizada. O sea, con teléfonos celulares, con encargados, con una lista de tipos que vos y tipas que vos podés llamar. Grabois, por ejemplo. Y negociar. Por ejemplo, supongo uno, hay dirigentes importantes, el Chino Navarro, Pérsico, y después toda una serie capilar de personas que ya no es lo espontáneo que se vienen y decir quiénes son estos. Claro. Ya podés negociar. Y esa tarea me parece que la ha hecho muy bien Carolina Stanley, en la provincia, bueno, Vidal y todo el equipo político, y eso también ha tenido que ver con la contención, porque los dirigentes no solamente activan, pues si no serían dirigentes, sino pueden también desactivar. Entonces hay dirigencia, hay organización, viste, más o menos la organización jerárquica que antes tenían los sindicatos, bueno, ahora lo tiene estos movimientos que de todas maneras están muy atomizados, ¿no? Ahora, ¿esto es obra del kirchnerismo? O sea, que los kirchneristas fueron buenos CEOs de la pobreza y la protesta. Yo creo que inclusive fue a ver una estrategia de Néstor Kirchner, que estaba obsesionado con el conurbano. ¿No? Para Néstor Kirchner la Patagonia se extendía al conurbano, ¿no? Era una persona al revés que la Constitución de Mitre, ahora que lo veo ahí en la estatua, de 1854, donde Buenos Aires se extendía hasta la Patagonia, ¿viste? Cuando se autonomiza la provincia de Buenos Aires de la Confederación. Esto es al revés, era un anti-Mitre, porque iba hasta el conurbano. Entonces, primero, le sacó el conurbano en su negociación directa al gobernador, a Felipe Solá se la sacó. Él le mandaba plata directamente a los intendentes. Los intendentes eran del presidente, porque sabía que eso era el poder de veto social. Y después a los intendentes les fue sacando los movimientos sociales. Los intendentes utilizaban esto, viste que a veces muchos intendentes no son gestores del bien público, no son gestores del mal público. Te generan mal público porque te lo sacan. No te ponen zapatos chicos, después vos decís que bueno, me sacaron los zapatos. Entonces, me parece que hubo una negociación directa ahí con los movimientos sociales. Entonces, se los empadronó, se los organizó. Y este es un activo que quedó. La organización de esto no puedo decir, pero tiene más fuerza. Sí, pero están jerarquizados. Y ya entonces son incentivos de tipo económico. Y cuando son incentivos de tipo económico, ¿sabes qué se puede hacer? Negociar. Claro, están jerarquizados, están normalizados y están domesticados de alguna manera, ¿no? Son parte de una estructura de poder. Se puede decir que eso les quita representación respecto de las necesidades de la gente y falta de comprensión de los problemas de la gente. A ver, yo creo que es lo más cercano que la gente bien de abajo y necesitada tiene. Porque nosotros solamente vemos a veces los que estamos llenos, digamos, vemos, como yo especialmente, vemos la copa del lado vacío. No, pero digo, el clientelismo no es solamente la utilización y manipulación de los dirigentes de la pobreza, que es cierto y que es explotación, pero muchas veces la única forma que esta gente resuelve problemas. Digo, que está hundida en la pobreza y que no tiene horizonte de ningún tipo, y donde las instituciones públicas de la educación y demás ya no funcionan, ¿no? Pues tenemos 3 o 4 generaciones de gente ahí en la pobreza. Entonces digo, vemos la cuestión privada particular, existe, obviamente. No estoy lo llevan a las marchas, pero también la resuelven problemas. Pero la responsabilidad social, la responsabilidad social del Estado mismo, es, digamos, algo conmovedoramente flaco y raquítico.
Luis, escuchaba un podcast muy interesante de un programa en la CBC Canadá que se llama Ideas sobre París, la ciudad de París, cómo se fue construyendo por distintas capas y distintos movimientos políticos. Y decía algo muy interesante, que la Revolución Francesa no fue simplemente un reclamo ideológico y de valores, sino también por cloacas, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, lo que me pregunto ahí, lo que te planteo es, a esta organización del poder de la pobreza y de sus dirigentes en el conurbano, en la obra pública de la provincia de Buenos Aires, en términos de extensión de cloacas o pavimentación de calles, ¿puede competirle? Debería. El problema es que la provincia de Buenos Aires... En términos electorales, ¿van a evaluar la gente pobre del conurbano? Sí, pero ¿va a el evaluar problema eso? es que la provincia de Buenos Aires siempre en términos fiscales está en problemas tremendos, ¿no? Y también es un instrumento que tienen los poderes nacionales para poder enfrentar a esa provincia. Claro. Otra cosa que hizo Kirchner, ¿no? Digo, la cuestión del presupuesto educativo, aumentarlo, le pegó en la nuca a la provincia de Buenos Aires. Porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que tiene el mayor electorado de la República Argentina, casi el 40%. Sí, sí. Esa tremenda riqueza y encima esos cordones de movilización que están a 15 minutos de la Casa Rosada, como se vio en los problemas. Entonces, ¿cómo vos pones en caja a semejante competidor? Ha sido el problema de la Argentina, claro, ¿no? El problema de la Argentina, desde siempre. Es Buenos Aires, el conurbano, en ese momento antes eran los orilleros, y las provincias interiores. Entre las coaliciones de eso sale la política. Si la dividimos a la provincia de Buenos Aires, ¿estaríamos mejor? Si dividimos la... hay una cosa ahí de Andrés Malá muy interesante y de Lucas Liach, dos grandes amigos. Y también el que trabajó mucho ese tema es Santiago Montoya, pero sin dividirlo, ¿no? El punto ahí mío es, si vos dividís y generás los conurbanos separados del interior de la provincia, vos obviamente le sacás el lastre a las provincias, sí, que es la que está bancando el conurbano. Pero el conurbano entonces pasa a ser un problema nacional, claro, porque ahora pasa a ser dos provincias como las más atrasadas, digamos. Claro, claro. Y encima con esos conflictos sociales. Claro. Y me parece que si vos resolvés esos problemas en sí mismo, el conurbano se sigue extendiendo y ampliando. Me parece que lo que tenemos que generar son centros de desarrollo en la provincia, así y en las provincias, porque lo que es fundamentalmente el conurbano fue siempre migración interna. Claro, sí, sí. Es como si vos trajeras provincias atrasadas, pero están a 15 kilómetros donde pueden negociar mejor políticamente. Sí, 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 sí. No se tienen que tomar el tren. Sí, están ahí. Claro. Entonces me parece que eso hay que desconcentrarlo generando focos de trabajo, de educación y de progreso en las provincias. En las ciudades, por ejemplo, del campo tan interesante que tenemos en la provincia de Buenos Aires, me parece. Si queremos arreglar la cuestión del conurbano, lo que vamos a hacer es generar más conurbano. Sí. Yo que soy del conurbano, ¿no?, y que viví en el conurbano de la familia Falcón, digamos, de la clase media, del programa de Orlando Marconi, digamos, de la clase media rampante, ese conurbano era en decadencia, ese Congo urbano, me parece que hoy debería estar, desarrollándose, pero volviéndose al interior. Muchísimas gracias, Luis Tonelli. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Vamos a novedades en la causa de los cuadernos.